Muy buenas tardes amigos, una vez más Marcelo Granillo con GQ Radio desde Houston y ahora tenemos a alguien que nos está visitando desde Suecia, el doctor Christian Duré. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día. Con muchas horas de diferencia entre Suecia y Houston y Latinoamérica, así que bienvenido. Gracias, gracias. Doctor Duré, usted radica en Suecia, ¿correcto? Sí, sí, yo soy médico emergentólogo, como se dice en español, trabajando en una de las emergencias más grandes o que recibe el mayor flujo de pacientes en toda Escandinavia. Y a su vez soy investigador en Suecia, en el Instituto de Karolinska, que es, es el Tengo instituto entendido que que usted entrega. hace investigación con relación en algunas cosas cerca a lo que es el COVID-19, ¿correcto? Bueno, yo hago investigación con en algo que se llama sepsis. Sepsis es la falla multiorgánica secundaria a una infección. Entonces, mi investigación se trata más en infecciones que causan fallas multiorgánicas. Y bueno, teniendo en cuenta que el COVID produce estas fallas multiorgánicas, podríamos decir que sí, que mi investigación está relacionada al COVID. Ahora, uno de los equipos de investigación al que yo formo parte, pudo tener permiso por parte de la Junta para empezar a investigar en COVID también, y específicamente en COVID, que no lo veníamos haciendo con mi equipo de investigación. Perfecto. Una de las cuestiones que me gustaría que tocara en el tema es, ¿qué hizo Suecia para tratar esta pandemia global? Porque obviamente fue una situación global. ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado en su opinión en Suecia? Bueno, Suecia, a diferencia de la mayoría de los países, sobre todo de la mayoría de los países latinoamericanos, eh, tuvo una estrategia muy diferente que es conocida también, ¿no? Suecia nunca tuvo un encerramiento o una cuarentena estricta. Eh, las escuelas siguieron funcionando. En un principio, las escuelas secundarias eh, estuvieron dictando algunas clases por internet, pero la mayoría de las escuelas funcionaron casi como normalmente, ¿no? Las personas pudieron seguir trabajando mientras no tengan síntomas. Eh, Eso hizo que hoy la mortalidad sea muy baja por COVID, ¿no? Eh, Ok, Ayer, eso es algo muy interesante, porque al contrario de los Estados Unidos y la mayoría de Latinoamérica, si no toda Latinoamérica, ha habido un confinamiento y ha habido un paro completo en los sistemas de educación. En los Estados Unidos, aquí en Houston específicamente, apenas los grandes distritos escolares están tratando de regresar a las clases en persona. Mis hijos tienen aproximadamente un mes, mes y medio de que han empezado las clases en persona, pero no es lo mismo en todos los distritos escolares. Por ejemplo, el distrito escolar de Houston, creo que la próxima semana, o la semana próxima, o en 2 semanas, empiezan las clases en personas, pero ha sido un caos porque muchos niños han perdido el año. O sea, es un desastre. Realmente, el confinamiento, en su opinión, como una de las estrategias que ha sucedido en Latinoamérica, ¿es algo efectivo o no es algo efectivo? a ver, lamentablemente yo no estoy muy familiarizado con el confinamiento de la forma en que Houston en este caso lo llevó adelante, ¿no? Sí estoy muy familiarizado con el confinamiento en Argentina, por ejemplo. Si tengamos en cuenta Argentina, que tiene un confinamiento de más de 6 meses, donde las clases siguen cerradas, los chicos no van a las clases, pero la mortalidad, la curva de mortalidad en Argentina sigue en aumento. O sea, ellos confinaron, eh, lo que ese confinamiento hizo que la economía se postergue de manera increíble. Dejaron a los chicos en las casas y la mortalidad solamente por COVID, si tengamos en cuenta que ellos están mirando solamente la mortalidad por COVID, algo que también es erróneo, sigue en aumento. En cambio, Suecia, teniendo las gentes en las calles,
teniendo a las personas adultas trabajando y no habiendo impedido que los chicos vayan a las clases, tiene la curva o el descenso de muertes de manera abrupta. Quiere decir, si tenemos el día de hoy, por ejemplo, el día de hoy no hubo ningún muerto por COVID en Suecia. Ayer se registraron 10, antes de ayer 4. El día anterior a ese fueron 2. Quiere decir que se mueren más personas por otras enfermedades que por COVID en Suecia, sin confinamiento, teniendo a la gente en las escuelas. Esto puede ser a causa de que todas las personas que se iban a enfermar se enfermaron de una sola vez y Sí, eso la hipótesis es que las personas que pueden estar afuera, a ver, el coronavirus no es letal con todo el mundo. Las personas sanas, adultas, los niños, no mueren de coronavirus. El COVID no mata niños. Obviamente que los niños que tengan una enfermedad de base es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de niños sanos. Si tienen síntomas son leves y las muertes casi son nulas. okay. Y esas son personas que pueden crear una inmunidad importante porque el niño se expone al virus, el adulto se expone al virus, el virus a lo más complicado, a una persona sana, adulta, le genera síntomas fuertes y esa persona crea sus propios anticuerpos para, cuando en una comunidad hay varias personas o hay un número significante de personas que crean esos anticuerpos, hace que la letalidad del virus en toda la comunidad disminuya, ¿no? Y es justamente eso lo que ocurrió en Suecia. O si no, no hay explicación de que hoy en día Suecia ya tenga, o de que hoy en día, Suecia no haya tenido muertes y ayer solamente 10, antes de ayer 4. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en Houston, un estado que se ha visto ser uno de los más afectados a nivel nacional con el tiempo. Al inicio fue Nueva York, luego ha sido Texas, California y así por el estilo. Pero en Texas sucedió algo muy interesante. Y yo lo voy a decir claramente. En Texas somos un estado un poco rebelde. Para que nosotros hagamos caso en Texas cuesta. Y yo lo logro ver en las carreteras. Acá se dijo que las personas que son eh, de uso esencial, o sea, que personas que son médicos, doctores, farmacéuticos, cosas así, incluso yo que soy un empresario que tengo una agencia de seguros acá, somos considerados esenciales. Nosotros cerramos nuestra oficina 1 o 2 semanas en toda la pandemia. Y de ahí abríamos un poco más tarde, mas sin embargo siempre hemos estado presentes. Y lo mismo sucedió con Houston. Entonces, uno veía que el tráfico obviamente había disminuido en las carreteras, mas sin embargo no era nulo. Claro. Había mucho tráfico. Entonces, eso de que, digamos, no podía salir o las cosas se cerraron por completo, no pasó. Obviamente los bares, los clubes, restaurantes, etcétera, muchos de ellos tuvieron que cerrar por un tiempo, mas sin embargo ahora estamos, si no me equivoco, al 50 o al 75% de capacidad en los restaurantes. Sí. Ha sido algo muy interesante porque no nos encerraron al 100%. Para Entiendo. nada. Yo no me Entiendo. recuerdo no haber podido ir a una tienda a comprar algo y que no había. Al contrario, nunca faltó nada. No digo que es Entiendo. el caso quizás en todos los lugares, pero en Latinoamérica ha sucedido algo completamente diferente. Sí. Sí. Y Ahora, eso es, aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, lo único que nos han hecho es que no querían que estuviéramos más de las 11 o 12 de la noche afuera y que teníamos que traer el cubreboca o el barbijo. Eso es todo. sí. Aparte de eso, no hubo nada. Tengamos en cuenta que Suecia no tiene barbijos. No No usamos tiene barbijos. barbijo. No, nunca lo tuvimos. Nosotros nunca tuvimos ¡Wow! barbijo tampoco en la calle. Entonces, Impresionante. Ahora, hablando del barbijo, ¿el barbijo en sí funciona o no funciona? Porque mucha gente sigue con el temor de que el virus no va a poder ser, no va a pasar una mascarilla, por decir así. Pero ustedes en Suecia no lo usaron. nunca lo usamos. No. Entonces, a ver, si me preguntas técnicamente, ¿el barbijo funciona? Yo te diría que sí, porque el barbijo lo usamos en el trabajo. Hay una razón de ser para usar el barbijo en el trabajo, ¿no? Eh, Entre paréntesis, te puedo decir que hace casi un mes que yo no tengo ningún paciente con COVID. Wow. Y hace casi 2 meses que no tengo un paciente con COVID que sea un paciente
que esté muy afectado por su COVID, ¿no? Entonces, Ok. Ahora, las mascarillas que ustedes usan en los hospitales, ¿cuánto tiempo en promedio pueden usar la misma mascarilla? no, nosotros no usamos las mismas mascarillas. O sea, yo uso mi máscara y la tiro. Es So, diferente. después de un corto periodo de tiempo, por decir así, la mascarilla que ustedes usan igual ya no funciona. Es que yo me pongo una máscara cada vez que veo a un paciente. O sea, veo al paciente, antes de verlo al paciente me pongo la máscara, termino de verlo al paciente y la tiro. O sea, no es algo que O lo sea sigo que usando todo el tiempo. teóricamente las personas que usamos mascarilla, porque obviamente estamos siendo forzados a usarlas, de igual manera esa mascarilla está más contaminada que cualquier otra cosa. Lo que yo no entiendo es por qué usaría mascarilla una persona que no tiene ningún síntoma. Y esa es la explicación que estamos buscando. Porque, a ver, la pregunta fue, ¿ayuda la máscara? Sí, si tenés síntomas, sí. Si no tenés síntomas, ¿cuál es el objetivo de la máscara? Eso es lo que no entiendo. Muchos aducen de que, bueno, pero el asintomático, ¿qué hacemos con el asintomático? El asintomático es un portador de este virus. No significa que es un enfermo, ¿no? Es más, hipotéticamente hay muchísimos asintomáticos que ya fueron o que son portadores de este virus y que nunca se enteraron y nunca se van a enterar, ¿no? Entonces, si al ¿Son asintomático, contagiosos esos pacientes? sí, sí, son contagiosos. Porque este virus es contagioso. Este virus ah, va a llegar un momento que 70% de la población del mundo se va a contagiar con este virus, ¿no? Eso es Yo algo siempre he conocido. dicho desde el inicio de muchas entrevistas que he hecho, que eventualmente todos lo vamos a haber tenido o todos lo vamos a tener. Sí, y esa es la verdad. Es como la gripe, ¿no? Ahora, una persona asintomática, teniendo contacto con una persona asintomática, no hay riesgo. Si vos tenés contacto con tu grupo familiar, por más que sea sintomático o asintomático, ya se hubiese contagiado el grupo familiar. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un contacto con el grupo familiar? Ahora, lo que sí se recomienda en Suecia es que tratar de no tener cercanías con los ancianos, por ejemplo, ¿no? Y mucho menos si uno tiene síntomas. Claro, Pero me imagino, no sé cómo es los saludos en Houston. En Argentina uno se saluda con besos, por ejemplo. Entonces sería ujú, bueno incentivar a la población a no saludarse con besos en este tiempo. Pero en Suecia no se saludan con besos, se saludan con abrazos. Y entonces el asintomático con asintomático tal vez ya estuvieron expuestos, tal vez ya tienen sus anticuerpos. Entonces el objetivo del barbijo en todo el mundo, la verdad que pierde un poco su fuerza en ese caso, teniendo en cuenta que podría tener unos efectos contralaterales y negativos también. Por ejemplo, los otros tipos de infecciones que te podrías agarrar justamente por el barbijo, ¿no? Eh, no todo el mundo lava el barbijo después de una hora. No todo el mundo cambia el barbijo después de una hora, como lo hacemos las personas que trabajamos en salud. Yo no tengo el mismo barbijo. Yo lo cambio con cada paciente que lo veo y es diferente. Y entre claro. paciente y paciente no uso barbijos. Entonces, no Y podemos ni es siquiera eso comparar lo... a personal de salud, ¿no? Aquí en los Estados Unidos es muy común que tú ves a las personas que van en su auto con guantes de los que ustedes usan, de los de látex o eso, con sus shields, con sus máscaras como de Sí, plástico para que les cubra toda la cara y la mascarilla. sí, entiendo. Lo Y vemos mucho acá. yo Y diría, es si algo tiene, como que el temor que le han puesto a la gente es muy grande, que se quieren proteger de todo. Y van una familia o tres, cuatro personas en el auto y van igual. Y vemos muchos que llevan la ventana abajo con su mascarilla y van con la ventana abajo, pero llevan todo. O sea, como decimos yo en creo inglés, que un tiene que ver, misunderstanding. sí, creo que tiene que ver más con el temor que la gente está teniendo. Porque, eh, a ver, una persona con síntomas, bueno, lo primero, una persona con síntomas debería quedarse en la casa. O sea, eso es indudable. Si tenés síntomas, te quedas en la casa. Pero pasa con cualquier enfermedad. Si tomemos la gripe común. Tenés síntomas, deberías quedarte en tu casa porque vos la gripe común también lo contagiás a cualquier persona. No sé si Claro, me explico. sí, Eh, claro. y, y entonces, si tenés síntomas de COVID, te quedas en la casa. Y Una entonces, pregunta.
Eh, Si no tenés síntomas, ¿para qué usas barbijo? No entiendo el o sea, objetivo. realmente no previene nada el barbijo. No, no. O sea, Francamente no. si no tenés síntomas, no. Si un asintomático se pone en contacto con otro paciente, por más que tenga barbijo o no, este virus tiene una capacidad increíble de contagio. Eh, y no, So, en una manera u otra, quizás es mejor que la población se contagie para que rápidamente el que se tiene que contagiar se contagie y se cure, que prolongarlo por 12 meses, por decir así. Ya llevamos 7, 8 meses de estar lidiando con este virus y en algunos países la curva no empieza a bajar. la curva, justamente eso que estás diciendo es algo clave. Si no exponemos a las personas que pueden exponerse, que quiere decir no poniendo en riesgo la mortalidad, ¿no? Pero las personas Pues, jóvenes, las personas sanas, pueden exponerse. Las personas menores de 65 años se pueden exponer a este virus sin morir. Y esas personas crean sus anticuerpos. Eso, al hacer una cuarentena, y hoy se sabe esto, al hacer una cuarentena lo único que estamos haciendo es retardando el efecto, retardando la mortalidad, porque la mortalidad va en aumento y en todos los países que hicieron cuarentena estricta la mortalidad sigue en aumento. Eh, so, Excepto, Suecia no tuvo cuarentena, punto. no tuvo cuarentena. No. Y ¿Y Suecia la aprendió mortalidad? Suecia aprendió de sus errores. Al principio tuvo una mortalidad, entre comillas, alta, teniendo en cuenta que Suecia no solamente mira la mortalidad por COVID, sino que mira la mortalidad en general, ¿no? Eh, y al principio tuvo una mortalidad bastante alta, nunca fue saturado en su servicio de salud, pero después de eso, hoy en día la curva desde julio fue en un descenso empinado, y no estoy hablando de un descenso en meseta, sino un descenso empinado, que son diferentes curvas, hasta el punto, como lo dije, hoy en día es de cero. Hoy no se registra ninguna Tengo dos muerte. preguntas claves que las personas nos han hecho y que quieren saber. Sí, Una de ellas es entender por qué siguen muriendo médicos o por qué sigue muriendo gente. Y la otra pregunta es, en el norte, del hemisferio norte, viene el invierno. Aquí en los Estados sí, Unidos ya empezó y empezó un poco sí, fuerte porque ya tuvimos nuestros primeros frentes fríos en Texas y la sí, entiendo. temperatura bajó. ¿Qué va a pasar con todo esto? Son dos preguntas. ¿Por qué se siguen infestando los doctores o las personas en sí? ¿Por qué siguen muriendo? Y el invierno frío, ¿qué va a causar? ¿Qué va a pasar con este virus, doctor? A ver, empecemos por lo de los doctores. ¿Cuál es primero pensemos quiénes son los doctores que murieron. ¿Son personas sanas? ¿Son personas jóvenes? ¿Son personas ancianas? ¿Son personas con comorbilidades importantes? Tengamos en cuenta el ejemplo de Estados Unidos, donde la tasa de obesidad, de diabetes y de hipertensión es un poco más elevada que en la de los otros países, ¿no? Estados Unidos, lamentablemente, es conocido por tener una obesidad bastante importante entre su población. Entonces, no podemos separar de que algunos de esos médicos tal vez tienen enfermedades que son de base, ¿no? Preexistentes. Preexistentes, exactamente. Y después tengamos en cuenta el médico se expone a una carga viral bastante importante si no tiene las protecciones necesarias y que se recomiendan, ¿no? A ver, tomemos el caso mío. Yo tengo 36 años. Yo estuve totalmente expuesto a este virus, sin máscara, con máscara. Me acuerdo una vez tuvimos un paciente que tenía una insuficiencia respiratoria importantísima, anciano, y para poder ayudarlo, tuve que ayudarlo sin ninguna máscara. Y yo tengo anticuerpos y nunca estuve enfermo siquiera. Yo tengo los anticuerpos de Wow. COVID, pero nunca estuve enfermo. Quiere decir que el virus en algún momento estuvo dentro de mi cuerpo, ¿no? Mis hijos nunca estuvieron enfermos, mi esposa nunca estuvo enferma. Entonces, la mortalidad en los ¿Tú médicos, tuviste confinamiento? ¿Te separaste? no porque nunca Wow. me enteré. Yo me enteré que tengo los anticuerpos porque me hice el test de anticuerpos. Nunca me enteré que tuve el virus. Y yo trabajo en una emergencia. No sé si me explico. Wow. Eh, Impresionante.
sí, sí, sí. Y entonces, teniendo en cuenta eso, miremos primero quiénes son los médicos que mueren. O sea, Muchos porque médicos también ya son mayores. sí, 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 claro. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad entre los médicos también? Porque cualquier médico puede morir por una infección. Una neumonía mata también a los médicos. O sea que lo que pasó en Italia y España al principio, esa tasa de mortalidad tan alta, fueron por desconocimientos acerca del virus, ¿no? Italia se encontró con un virus totalmente nuevo, donde se desconocía totalmente cuáles son las mejores estrategias. Que a 6 meses o 7 meses ya de esta pandemia, o ya de lo ocurrido en Italia, nosotros ya tenemos mejores conocimientos para el tratamiento de los pacientes. Y justamente son esos conocimientos que hacen que en Suecia ya casi no mueran pacientes, porque nosotros sabemos cómo tratar a los pacientes. Eh, ¿Tú crees en este caso que eso ha sido una situación quizás más política en Latinoamérica, por decir que se ha extendido algo tan, o sea, me imagino que hay formas de cómo poder manejar esto de una mejor manera que la mayoría de países en Latinoamérica? hay definitivamente forma de manejarlo de una mejor manera. Suecia es un ejemplo. Suecia es un ejemplo totalmente de un mejor manejo de Pero esta en pandemia. Suecia ustedes tuvieron miedo, o sea, les inyectaron temor en los medios de No, no, comunicación. no, 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 no. Al contrario, lo que uno siempre trata de inyectar es tranquilidad a la persona, ¿no? Teniendo en cuenta que el miedo hace que nuestro sistema de defensa también baje, ¿no? Si una persona tiene Claro. miedo, se estresa. El estrés también hace que la inmunidad de la persona disminuya. Entonces uno no gana nada con el miedo. Al contrario, acá lo importante es informar a la población. Informarle que si tenés fiebre, tenés que quedar en la casa. Si tenés ahora salieron con una recomendación en Suecia de que si alguien estuvo infectado en tu casa, pedirle a los adultos de ese grupo que también se queden en la casa por una semana. Pero en ningún momento quédense en la casa porque van a ir a matar a las personas. Son dos mensajes totalmente diferentes. Y vos me habías ¿Cómo han preguntado, tratado ustedes el COVID allá en Suecia? ¿Con qué medicamento? ¿Qué es lo que han tratamiento. hecho ustedes? ¿Qué Sí. tratamiento? No, podría responderte la pregunta del invierno que me Sí, quedó por supuesto. Sí, sí. antes de ir al tratamiento. El problema del invierno, sobre todo en países fríos como Suecia, es que con el invierno viene la gripe. Y hoy en día la gripe tiene casi síntomas parecidos a los del COVID. O Por sea, supuesto. fiebre, dolor de las gargantas, la dificultad para Garraspera. tragar, claro. Y entonces es diferente, es imposible poder separarlo del COVID, ¿no? Y acá está el mayor problema. Si a una persona que tiene una simple gripe, vos le haces un test de COVID y te da positivo, no significa que es el COVID la que la está infectando, sino que puede ser la gripe, pero te dio el test positivo de COVID. No sé si me explico. Esa persona O que sea que puede va a ser haber un así. incremento, punto, a los números de casos que van a decir que son de COVID, pero posiblemente no sean ni siquiera COVID. Exactamente. Si vos en el verano haces la misma cantidad de test, seguro te da la misma cantidad de resultados positivos, pero sin síntomas porque la gripe no está. No sé si me explico. Y al Claro. estar la gripe, se puede, y ser personas que tienen un resultado positivo de COVID, bueno, pueden propagar, o entendemos que se propaga más, pero no significa que es la letalidad del COVID la que aumenta, ¿no? Por eso Suecia hace mucho hincapié en mirar la mortalidad más que los casos positivos. Claro. Es muy importante, por ejemplo, entender eso, porque acá en los Estados Unidos la cantidad de exámenes que han hecho es inimaginable, es muchísima. Y la cantidad de casos positivos de igual manera. Pero ¿cuántos de esos realmente han llegado a ser una víctima, por decir así? Por ejemplo, desde el inicio hemos venido viendo que las cifras no son ni el 1% ni el 2% de mortalidad en realidad. Y a mí me criticaron duramente porque yo dije, no es mucho. Y me criticaron muchísimo. Pero realmente cuando estamos viendo en el parámetro de mortalidad en una pandemia, el número no era mucho en esa época. Ahora obviamente los números se han incrementado, pero la gente yo creo que ha tenido una inyección masiva de miedo, De miedo. de temor. A ver, no sé si sabes cuál es la mortalidad de 0 a 19 años por COVID.
No, no sé. 0,001%. El 0,001% de los pacientes muere por COVID entre 0 y 19 años. No sé si me Wow. explico. Entonces, Es, ¿cuál es, es, cuál es el...? es minúsculo. Pero es un número insignificante. O sea, no se lo puede atribuir. Entonces, cuando estadísticamente se te da el 0,001% de mortalidad, es un número que no tiene significancia estadística. Entonces decimos la mortalidad en niños, en personas de entre 0 y 19 años es cero. Eso es el resultado estadístico traducido a palabras comunes, ¿no? ¿Y tienes la Eh, estadística de personas de 19 a 40, 45 años, por decir así? sí, la podría buscar en 5 segundos. A ver, sí, Y te agradecemos mucho todo lo que estás haciendo para informarnos, porque la verdad lo que nosotros queremos acá en GQ Radio es de que dejemos de tener miedo, porque ya saben, hemos traído muchas personas con muchas opiniones, etcétera, pero entre todos los comentarios que ustedes nos dejan aquí en los comentarios en YouTube, nunca faltan los que son extremadamente negativos y los que se nota que tienen mucho miedo. Y honestamente, a nosotros no nos afectan esos comentarios malos. Al contrario, queremos seguirles trayendo información que les dé un alivio, porque también nos llegan mensajes y correos electrónicos que nos agradecen que por nuestras entrevistas ellos están perdiendo el temor a tan siquiera exactamente. salir. Y ¿Entiendes? eso es lo más importante, creo yo, en ese sentido. Una cosa es cuidarse, que el mayor porcentaje de la población sabe cuidarse, sobre todo en países donde no tienen el nivel de analfabetismo que tal vez África lo tiene, ¿no? Pero me imagino que Estados Unidos no tiene un nivel alto de analfabetismo. Entonces, sí, a la No. mayoría de las personas ellos entenderían que si tenés síntomas te tenés que quedar en la casa, ¿no? El Que problema es que aquí la gente ha abusado también de esto, porque aquí el gobierno ha sido bastante generoso en dar el desempleo, en dar ayuda económica y todo. Entonces, imagínate, la economía en los Estados Unidos está debilitada por el hecho de que muchas empresas no tuvieron personal para volver a abrir, entiendo. porque ganaban más el estar en casa por lo que le daba el Estado, por lo que le daba el gobierno federal de ayuda económica o por desempleo, que lo que iban a ganar trabajando 40 horas al día. Entiendo. Y eso, ya estamos hablando de errores de política que, a ver, la pobreza, el aumento de la pobreza trae consigo más enfermedades, más morbilidad y más mortalidad. Miremos África solamente. Pero el aumento de la pobreza trae consigo asesinatos, por ejemplo. Uh -huh. Las personas pobres no tienen el dinero para hacerte tratar por sus enfermedades. O sea que estamos hablando de separar Son economía complicaciones. sí, separar economía de, de salud es un error increíble. Acá lo más importante es ver que la gente pueda ir a trabajar sin enfermarse, ¿no? Wow. So, el error que ha sucedido en Latinoamérica, en América, por decir así, es enorme. Han colapsado economías realmente, tratando de prevenir que estas personas, que las personas en general sean afectados, que se enfermen y que la mortalidad disminuya. Y ha sucedido el contrario, han colapsado economías y la mortalidad va hacia arriba. Lo dijiste muy bien. O sea, Increíble. no solamente la estrategia no funciona, sino que la mortalidad a largo plazo Es mayor. es mayor. ¿Lograste encontrar las estadísticas de las personas Sí, de la mortalidad? sí. Cuéntanos. Las personas entre 20 y 49 años, la mortalidad es del 0,02%. Las personas entre 50 y 69 años, la mortalidad es del 0,5%. Y las personas arriba de los 70 años tienen una mortalidad del 6,4%. ¿Y esto Entonces, sí, viene en relación a Suecia o en general? él es en relación general. Wow. Pero qué curioso que este número tan diminuto, y yo sé que nos van a criticar por decirlo de esa forma, tan diminuto, no lo ponen en ningún lugar. No lo entiendo. No, y lamentablemente no lo puedo responder porque me gustaría hacer la misma pregunta.
Es más, Sabes, a nosotros yo nos han realicé esta pregunta a censurado los por medios, cuestiones. realicé esta pregunta en los medios argentinos y la hice abierta. Hoy en día se sabe que los niños no son responsables de la difusión o de una difusión significativa de este virus. O sea, los niños pueden contagiar el COVID, pero no son responsables del contagio masivo del COVID, ¿no? Y si los niños no mueren por COVID y no son responsables del contagio masivo, ¿por qué están cerradas las escuelas? Pero nunca entendí, nunca supe una respuesta. Nunca. Hay un colapso económico, un colapso educacional y un colapso social. O sea, el daño ha sido enorme. En Suecia, ¿qué fue lo que funcionó? ¿Cuál fue el tratamiento que ustedes tuvieron para el coronavirus? Bueno, el tratamiento del coronavirus hoy en día es sintomático. O sea, todavía lamentablemente no hay un antiviral que mate, que aniquile el virus, ¿no? Sino que se tratan los síntomas. El principal y lo más fácil que se puede hacer por un paciente de coronavirus, que se utiliza para la inmensa mayoría de los pacientes, es el oxígeno. Entonces viene un paciente, se le da oxígeno, se espera que el mismo paciente con su inmunidad haga se defienda de este virus, y una vez que se defendió con el oxígeno, ya el paciente ya se siente bien, ¿no? Pero Wow. una vez que pasó, que tal vez hay pacientes que necesitan más ayuda, bueno, nosotros utilizamos cortisona, utilizamos heparina de bajo peso molecular, eh, y ahora se aprobó, en esta semana nos enteramos que se aprobó un medicamento que se llama Remdesivir, pero todavía no los empezamos a usar porque todavía no está exactamente descrito cómo lo vamos a usar en el hospital. Lo que sí sabemos es que vamos a empezar a usarlo. Y después está el tratamiento sintomático en terapia intensiva, ¿no? Las posiciones para el paciente que está en el respirador. Se aprendió que la posición de acostado de espalda, como se dice, no es la mejor, sino que a los pacientes se los acuesta eh, en el abdomen. Los ventiladores o los respiradores tienen ¿cómo se dice? Settings. Unos settings, gracias, bueno, que hay que amoldarlos a los pacientes con COVID, pero es más que nada el tratamiento sintomático. Y sabiendo esas nuevas cosas, el outcome, los resultados fueron muy buenos. Y justamente Interesante. eso es lo que yo explicaba, lo que había pasado en Italia, porque en Italia estaban aprendiendo. Y gracias a nuestros colegas italianos y a la desgracia que lamentablemente pasó en Italia, nosotros hoy pudimos aprender a tratar a estos pacientes, ¿no? Y para cerrar, la vacuna. Aquí en los Estados Unidos están empujando la vacuna de la gripe a niveles espectaculares. Yo voy a recoger una medicina a la farmacia y me quieren inyectar. Voy al médico porque me dolió la cabeza, me quieren inyectar. O sea, nos están empujando a la famosa gripe, a la famosa vacuna de la gripe, que es muy común que la den acá en los Estados Unidos. Y obviamente nos quieren traer la vacuna para el COVID. ¿Cuál es tu opinión de de estas dos vacunas? ¿En serio la quieres saber? Sí, por favor. A ver, yo soy investigador. Yo entiendo que, pongamos el ejemplo de querer probar una nueva medicina, ¿no? Una medicina para la hipertensión, la presión arterial. No solamente uno tiene que ver que sea eficaz para reducir la presión arterial, sino que uno tiene que ver que esa medicina no genere efectos adversos a corto y a largo plazo. Muchas veces llevan esos estudios para ver los efectos adversos de la vacuna, de esta medicina para hipertensión, llevan años. ¿Y cuánto más para una vacuna, no? Uno no solamente se debe guiar de que el efecto sea positivo, o sea, que cree los anticuerpos necesarios, sino que uno tiene que estar seguro que no va a producir efectos dañinos a corto y a largo plazo. Entonces, la comunidad científica, cuando escucha que la vacuna está al borde de la producción, y la verdad que levanta un montón de interrogantes para nosotros, ¿no? No digo que no sirve, no digo que no va a funcionar, sino que
me despierta un montón de interrogantes, sabiendo que hay procesos justamente para garantizar de que no sean dañinas para la salud, ¿no? Y que conociendo cómo los estudios de investigación funcionan, después de 6 meses es casi imposible garantizar que no es dañino para la salud. Entonces, O sea, esa es mi siempre hay algo opinión. algún side effect o un efecto secundario que va a tener que va a ser dañino. No sé si siempre hay algo, pero la mayoría de los medicamentos cuando uno compra un medicamento, cuando uno compra una vacuna, viene con un papelito que explica cuáles son todos los efectos secundarios dañinos que se encontraron. Y todos los medicamentos lo tienen. Entonces, y a veces tardan años. Nosotros, es más, en Suecia hay un registro donde si nosotros pensamos que este medicamento realizó este efecto secundario, podemos registrarlo para que quede registrado este medicamento causó esto en este paciente, ¿no? Wow, muy interesante. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, la verdad que habría que tener muchísimo cuidado de decir que vamos a inyectar a personas y garantizar que los efectos secundarios no van a ser letales. O sea, Eh, realmente pueden ser incluso peor los efectos secundarios, posiblemente, que incluso lo que está causando el virus. claro, pero sí, o sea, Wow. podría ser. Podría ser, Lo difícil es no poder garantizar, ¿no? claro. Y cuéntame, para cerrar, la vacuna de la gripe. Aquí Sí, yo no me la pongo, creo que nunca me la he puesto en los últimos 15 años, mínimo. sí, Pero es muy común en los Estados Unidos que todo mundo, hasta te la regalan, así de fácil sí, te la regalan. sí. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? No, en Suecia recomendamos la vacuna de la gripe, es más, es gratuita para las personas que tienen grupos de riesgo, o sea, para los grupos de riesgo. Los ancianos, las personas con asma, las personas que trabajan en salud. Esas son las recomendaciones, esas son las personas que necesitarían vacunarse para la gripe justamente porque la gripe también puede matar a un anciano como el COVID, ¿no? O sea, Claro, y claro, al personal de salud para garantizar que el personal de salud pueda seguir trabajando. Eh, claro, entonces, y después las demás personas se la pueden colocar si quieren, pero la pagan de su propio bolsillo, que es diferente. Justamente claro. porque el incentivo es para las personas de grupos de riesgo. Perfecto. Bueno, doctor Cristian Duré, desde Suecia, le agradezco mucho su tiempo y toda la información y espero que este sea uno de los videos que se haga más viral de nuestro canal porque creo que vale la pena escuchar la opinión que usted nos está presentando y realmente con hechos, porque es algo que está sucediendo y que ha sucedido en Suecia. Sí, sí. Bueno, le agradezco a ustedes, muy amable, y estoy al No. servicio y a la disposición, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.